Vida y hechos de Periquillo Sarmiento. Escrita por él para sus hijos. Tomo 1. Sección 2. Ligeros apuntes para la biografía del pensador mexicano. Parte segunda. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Entabló ante la audiencia territorial un recurso de fuerza por la que decía que le hizo la autoridad eclesiástica en este asunto, y fijó unos rotulones en las esquinas desafiando a los doctores de la Universidad de México para sustentar un acto en que defendería estas dos proposiciones. Primera, la censura es injusta por no haber recaído sobre delito. 2. Segunda, es ilegal por haberse traspasado en su fulminación los trámites prescritos por la Iglesia. La defensa de los francmasones había sido publicada en 1822, pero a fines de 1823, en un escrito presentado ante la autoridad eclesiástica, renunció y desistió del recurso de fuerza y pidió la absolución, la que se le concedió en decreto de 29 de diciembre del mismo año de 1823, y estos documentos se imprimieron para darles publicidad en el número 269 del periódico titulado Águila Mexicana, de 8 de enero de 1824. Los impresos que dio en pliegos extendidos con distintos títulos y sobre diferentes materias formarán un tomo en folio de buen grueso. La multitud y variedad de escritos en los 15 años corridos desde 1812 hasta junio de 1827 en que murió, manifiestan la veracidad de su ingenio, y que si al principio se hubiera cultivado como correspondía, habría producido obras brillantes que dieran hoy honor a su patria. Sus escritos, como es natural, tuvieron aficionados y enemigos, pero como de hojas sueltas y de asuntos pasajeros. Tanto ellos como sus impugnaciones, dentro de algunos años, quedarán para siempre sepultados en el lago insaciable del olvido. Distinta suerte aguarda el Periquillo Sarmiento, que por pintarse en él las costumbres de una de las clases de la sociedad mexicana, porque ésta lee la obra con empeño y con su lectura se ha ilustrado y se ha hecho mejor, y porque así logró el pensador los fines que en ella se propuso, vivirá más largo tiempo en la memoria de los hombres. Y, quién sabe, si a través de los años no adquirirá mayor y crédito que el que disfruta en el día. Contra ella se han dicho muchas cosas, pero las principales las recopiló y publicó en un artículo del noticioso general, don Manuel Terán. El mismo pensador le dio la contestación siguiente que forma la apología del Periquillo Sarmiento. Artículo inserto en los números 487 y 488 de 12 y 15 de febrero de 1819 del noticioso general. Señor editor, he leído en el noticioso del lunes primero del presente una impugnación a mi periquillo, muy caústica y descortés, escrita con resabios de crítica por don M.T., o sea, uno de tantos, cuyo talento no alcanza para otra cosa que para roer los escritos ajenos como los ratones de la fábula 30 de Iriarte. Ya me es indispensable contestar, no tanto por mi propia satisfacción, cuanto por defender mi obrita de los defectos de que le acusa este señor, pero protesto la fuerza con que tomo la pluma para ejercitarla en una contestación pueril y odiosa, lo que no hiciera a no haber sido provocado por 2 veces, no habiendo bastado mi prudencia en la primera, para que en la segunda no se me insultara hasta lo sumo. Querría, sin embargo, escribir con más moderación, pero el señor 1 no la conoce, y así, vir repelere licet. La fuerza con la fuerza se debe rechazar, porque no tiene otro escudo, y seguramente bien hace quien su crítica modera, pero usarla conviene más severa, contra censura injusta y ofensiva. Cuando no hables con sincero denuedo, poca razón arguye o mucho miedo. Basta de exordio y vamos al asunto, aventando la paja en que abunda la tal impugnación y dirigiéndonos a lo que parece grano. Lleno el señor Ranet de la satisfacción más orgullosa y en tono de maestro, decida del mérito de mi obrita en estos términos. Al pensador mexicano
lo conocemos como al autor de una obra disparatada, extravagante y de pésimo gusto, de un romance o fábula escrita con feo modo, bajo un plan mal inventado, estrecho en sí mismo y más por el modo con que es tratado. ¿Qué tal se explica este caballero? Más parece que trata de insultar al autor que de desacreditar la obra, aunque hace uno y otro bellamente. Pero, ¿por qué le ha parecido mi obrita tan insufrible? Ya lo dice sin que se le pregunte, porque son sus palabras. Comenzamos la relación y nos vamos hallando con sucesos vulgares, fatales siempre al interés, pues si en los libros encontramos las peores gentes de la sociedad, obrando ordinariamente y según los vemos, hablando según los oímos, nuestra curiosidad no se excita y dejamos de sentir el atractivo que en el arte se llama interés. Toda esta jerigonza quiere decir que para que la acción interese en la fábula, es necesario que no se vea en ella nada común ni vulgar. Todo ello debe ser grande, raro, maravilloso. Orfeo debe entrar en los infiernos en pos de Eurídice. Teseo ha de matar a los formidables gigantes Pitiocampo y Perifetes, y Dédalo ha de volar seguro por los aires con unas alas de cera. Además, los hombres grandes han de hablar como los dioses, y los plebeyos deben usar el idioma de los reyes y poderosos. Así lo quiere el señor Ranet, y es menester darle gusto. Mas yo, con su licencia, tomo el Quijote de Cervantes, la obra maestra en clase de romances, y no veo en su acción nada raro, nada extraordinario, nada prodigioso. Todos los sucesos son demasiado vulgares y comunes, tales como pudieran acontecer a un loco de las circunstancias de don Alonso Quijada. Al mismo tiempo advierto que cada uno de los personajes de la fábula habla como los de su clase, esto es, vulgar y comúnmente. Hasta hoy estaba yo entendido en que una de las gracias de este género de composición era corregir las costumbres ridiculizándolas y pintándolas al natural, según el país donde se escribe. Pero el señor Ranet me acaba de sacar de este grosero error, pues encontrando a las gentes en los libros obrando como los vemos y hablando como los oímos, nuestra curiosidad nos excita y dejamos de sentir el interés. Este acaba de desaparecer, sigue el crítico, mas para las gentes de buen gusto, si además de encontrarse con acaecimientos los más comunes, se les ve sucios, violentos y degradados. Para fundar esta aserción, se asquea mucho de la aventura de los jarritos de orines que vaciaron los presos en la cárcel sobre el triste periquillo, y del robo que hizo a un cadáver. Feliz hallazgo y pruebas concluyentes del ningún mérito de la obra. Pero si estas acciones son sucias y degradadas en ella, ¿en qué clase colocaremos la recíproca vomitada que se dieron Don Quijote y Sancho cuando aquel se bebió el precioso licor de Fierabras? ¿Y cómo se llamará la limpísima diligencia que hizo Sancho de zurrarse junto a su amo por el miedo que le infundieron los batanes? A la verdad que el señor Ranet es demasiado limpio y escrupuloso. Por lo dicho, conocerá el lector lo sólido y juicioso de esta crítica, y que me sería fácil refutar uno por uno los descuidos en que abunda, si no temiera hacer demasiado larga esta contestación. Sin embargo, desvaneceré algunos de los más groseros y con la posible brevedad. Nota como un defecto imperdonable las digresiones de Periquillo, y dice que no da un paso sin que moralice y empalague con una cuaresma de sermones. Digo a esto que si los sermones y moralidades son útiles y vienen al caso, no son despreciables, ni la obra pierde nada de su mérito. Don Quijote también moralizaba y predicaba a cada paso, y tanto que su criado le decía que podía coger un púlpito en las manos y andar por esos mundos predicando lindezas. Hablando del estilo, dice que yo soy el primero que he novelado en el estilo de la canalla. Ahora bien, en mi novela se hallan de interlocutores colegiales, monjas, frailes, clérigos, curas, licenciados, escribanos, médicos, coroneles, comerciantes, subdelegados, marqueses, etc. Yo he hablado en el estilo de esta clase de personas. Y así, dice el señor Ranet, que novelé en el estilo de la canalla. Y luego estos individuos en su concepto son canalla. Sin duda, le deben dar las gracias por el harto honor que les dispensa. Pero para que se vea cómo nos estrellamos entre las contradicciones más absurdas, cuando dirige
nuestra pluma, no el amor de la verdad, sino el impulso de una ciega pasión, atiéndase. En vano buscamos en Periquillo, dice este buen hombre, una variedad de locución que nace en los romances de la diversidad de caracteres, tan uniforme como en su acción el chorrillo de alcantarilla, propio para arrullarnos. Se suelta desde el prólogo, dedicatoria y advertencia a los lectores hasta la última página del tomo tercero. ¿Ya se ve esto? Pues sin pérdida de momento y sin que haya ni una letra de por medio, continúa diciendo: desde una sencillez muy mediana pasa su estilo a la bajeza y con harta frecuencia a la grosería del de la taberna. ¿Se dará contradicción más torpe y manifiesta? Acabar de decir que mi estilo en la obra es tan uniforme, tan igual como el sonido del chorro de la alcantarilla, y luego hallarlo sencillo, bajo y grosero. ¿Cómo será una cosa igual en todo y de tres modos distinta? Quédese la inteligencia de este enigma, el juicio que los lectores, para que estos formen el que merezca la crítica de mi antagonista. En otra parte dice: verisímilmente se ha reducido el trato de gente soez y un tanto mediana, con que los sacerdotes, los religiosos, oficiales, militares, médicos y demás que hacen papel en mi obrita, para este rigidísimo censor nada valen, y cuando más, y haciéndoles mucho favor, los considera como gente un tanto mediana. ¡Caramba! ¿Y cómo se empeña en honrarlos? Dice también que los vicios de las gentes distinguidas son menos groseros, sus defectos menos chocantes, porque están encubiertos con la civilidad y política, y de esta suerte es más trabajoso apropiarles un papel ridículo. ¡Qué dos mentiras! Y perdone la claridad. Una de ellas es que sean menos groseros y chocantes los defectos y vicios de las gentes distinguidas. Cuando los tienen, chocas más. Cuando los tienen, chocan más y se hacen más vergonzosos. Tal vez disculpamos los vicios de la gente plebeya, considerando sus ningunos principios y grosera educación. En la gente distinguida no encontramos esta disculpa. De consiguiente, no son más chocantes sus defectos. La brillantez con que nacieron, la fortuna que logran y el empleo que obtienen solo sirve de hacerlos más visibles. No puede una ciudad estar escondida sobre un monte, ni pueden los vicios encubrirse en una persona altamente colocada. El adulterio de David, la prostitución de Salomón, el sacrilegio de Baltasar, la soberbia de Nabucco, etcétera, etcétera, no habrían escandalizado tanto si hubieran sido cometidos por unos plebeyos oscuros. Pero fueron reyes los delincuentes, y esto bastó para que fuesen estos delitos fatales a sus pueblos y su noticia llegara hasta nosotros. Si el señor Ranet quiso decir que los vicios de las personas distinguidas y generalmente de los ricos se disimulan, se callan y aún se aplauden, esto ya lo sabemos, y hasta los niños de la escuela cantan que cuando el rico se emborracha y el pobre en su compañía, la del pobre es borrachera y la del rico es alegría. Mas este aplauso, este disimulo de los vicios del rico, solo cabe entre sus viles aduladores y corrompidos mercenarios. Los hombres de bien siempre los conocen, jamás los alaban ni dejan de ver sus defectos con repugnancia. Al mismo tiempo es mucho más fácil ridiculizarlos. Su misma elevación presta el motivo. A mí me haría más notable y me causaría más risa ver que un conde cogía el tenedor como rejón para ensartar la pieza, que si viera comer a un indio con todos los 5 dedos. Ambos faltarían en este caso a la urbanidad, pero en el conde sería más chocante la grosería y por lo mismo más ridícula. Dice también el señor Ranet, hablando de mí: los grandes señores lo ofuscan, o no tienen el valor o el talento de rasgar sus exterioridades para sacar sus extravagancias. Aquí es menester poner y decirle claro que no lo entiende. Pues ¿qué querría este señor? ¿Que Periquillo ponga en ridículo el retrato de un embajador, de un príncipe, de un cardenal, de un soberano? ¿Cómo había de ser esto? Si en este reino no hay esta clase de señores. Está muy bien, dirá, pero a lo menos se podían haber sacado las extravagancias de un obispo, de un oidor, de un prebendado, de un gobernador, etc. Muchas gracias le daría yo por el consejo, aunque no me determinaría a tomarlo.